Hoy hemos vuelto a Santiago de Compostela para hablar del Reino de Dios. Y para hablar del Reino de Dios estamos en el convento de San Francisco, aquí en Santiago de Compostela. ¿Qué hacemos aquí en este convento? Hemos venido a hablar con el padre Santiago Agrelo. ¿Quién es el padre Santiago Agrelo? El padre Santiago Agrelo es un fraile franciscano, tiene un currículum muy amplio, es doctor en teología, fue profesor durante más de 10 años en Roma, fue profesor aquí también en Santiago y los últimos años de su vida, hasta hace 3 años, fue arzobispo de Tánger, en Marruecos. Me ha parecido oportuno hablar con él para que nos explique qué es lo que quiere decir Jesús cuando habla del reino de Dios en el Evangelio, porque creo que es una persona que ha vivido muy de cerca lo que puede ser hoy el reino de Dios. Vamos adentro, vamos a conocerlo y creo que vamos a estar muy bien con él. Nos va a gustar lo que nos va a contar y vamos a aprender mucho de él. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Su fama llegó a toda Siria. Le trajeron todos los que se sentían mal, aquejados de enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó. Y le siguió mucha gente. El evangelista Mateo centra el mensaje de su evangelio en un término que nos puede resultar extraño, que es el reino de Dios. Muchas veces os lo tengo preguntado en clase, ¿qué es el reino de Dios? Y la primera respuesta que me dais siempre es que es ese sitio a donde vamos a ir cuando muramos. Pero yo creo que es algo más que eso. El texto que has leído pues realmente dice lo que es el reino de Dios y no le deja espacio a lo que suele ser la respuesta de los chicos en clase. Tú imagínate que después de la muerte que tuviésemos dolencias y enfermedades y no sé cuántas cosas más. Pues no, el reino de Dios no es para allá, es para acá. Lamentablemente, 3 palabras, reino de Dios, y de ellas solo la preposición no es conflictiva. Las otras, el reino no está muy de moda y Dios tampoco está demasiado de moda. Con el agravante de que cuando decimos Dios, a ver qué es lo que queremos decir, porque la realidad es que nadie lo vio, nadie lo va a ver aquí y nadie puede decir de él cómo es. Entonces, ¿qué hay detrás de esa expresión reino de Dios? Y el mismo texto que has leído nos da pistas para entendernos bien en esa cuestión. Dice que es una buena noticia. Jesús empezó anunciándoles el evangelio del reino, la buena noticia del reino. Por lo tanto, estamos ante una buena noticia y vivimos en un mundo que necesita mucho buenas noticias. Y la buena noticia dice, ¿para quién es? Pues la buena noticia será para todos esos que sufren dolencias, enfermedades, en fin, todo tipo de necesidades. Yo tengo detrás de mí una historia que cuando se me habla de dolencias, de enfermedades, de necesidades, yo me veo siempre en una patera y a la gente que está allí padeciendo, pues imaginaos, padecieron explotación, cuando no violencia de todo tipo, incluida la violencia sexual, empujados a morir, gente que conoce de la vida injusticias, pero injusticias, un rosario de injusticias. Entonces, para esa gente es para quien se anuncia la buena noticia, llega el reino de Dios. Y entonces uno dice, ¿ese reino qué será? Pues imaginaos un espacio, una tierra, un mundo donde sean de casa
la justicia, la serenidad, la solidaridad, la paz, el amor, de alguna manera un espacio en el que esté garantizada la dignidad de todas las personas. Pero claro, eso no cae del cielo, eso hay que hacerlo. Y dice, ¿y cómo lo hacemos? Y entonces también nos volvemos a fijar en el texto que has leído, es decir, el que va acercando el reino de Dios a los que sufren dolencias, enfermedades, es una persona, es Jesús. A donde va Él, va el reino de Dios. A donde va Él, va la buena noticia. A donde va Él, va el Evangelio. A donde va Él, va ese mundo nuevo que todos deseamos ver un día realizado. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Jesús les respondió: a vosotros Dios os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun aquello que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. Seguimos con el evangelista Mateo y nos sigue hablando del reino. Y quizás una de las características más reseñables del tema del reino en el Evangelio de Mateo es la forma en la que Jesús intenta explicarle a la gente cómo es el reino, y es a través de parábolas. Y es curioso esto que acabamos de leer, porque en principio parece como que Jesús les está diciendo a los discípulos que está contando las cosas para que la gente no las entienda, como si estuviera contando un secreto, algo en clave. Pero no tiene mucho sentido esto. La preguntita se las trae, quiere decir que para mí es de lo más complicado responder a esa pregunta, porque no se trata del secreto mesiánico, simplemente se trata, parece que Dios arbitrariamente a un grupo de personas, que son la mayor parte de las personas, les niega el acceso al misterio de Jesús. Entonces yo, para salirme de líos y que vosotros podáis tener una idea de qué puede ser eso, os pongo un ejemplo que me parece muy claro. Habréis visto en la televisión, tanto en la nacional como en la gallega, habréis visto más de una vez la retransmisión de una misa. No sé lo que vosotros percibís cuando veis a alguien que está diciendo misa y eso se retransmite a través de las cámaras. Os digo lo que siento yo. Dice, siento como vergüenza ajena, y no porque se estén haciendo las cosas mal, sino porque lo que son misterios del reino, lo que son las cosas de Dios, se están exponiendo a quien no tiene acceso a los misterios, no tiene la capacidad para entrar en el mundo de los misterios que para nosotros pertenecen al corazón de nuestra fe. Entonces es como si en los evangelios, ahora olvidáis la misa de la que os estoy hablando, y entonces ahora es Jesús. Y Jesús es ese misterio que se presenta delante de los demás. Para quien no tiene la luz de la fe, está cerrado el acceso. Entonces oyen sin entender, ven sin entrar. Les pasa como a la gente que ve una misa y no sabe de qué va aquello. Entonces vieron a Jesús y que vean, bueno, ¿es este quién es? El hijo del carpintero. Ay, para ver al Hijo de Dios hace falta tener otro modo de ver, otra mirada. Y dice, ¿este quién es? Este es un fanático, este es un loco, ¿este de qué va? Dice, hace falta siempre, para acercarse al misterio de Jesús, hace falta siempre la fe, la luz de la fe. Entonces, a los que tienen esa luz les resulta accesible el misterio. A los que no la tienen, bueno, pues se les dan unas parábolas para que puedan al menos acercarse a algo. Llegará un día en que si se enciende, si abren la posibilidad
de abrir la propia vida a la fe, entonces repentinamente se les abrirá la puerta que da acceso a los misterios de Jesús. Yo creo que las cosas van por ahí. Nos decía el padre Agrelo que tanto la palabra reino como la palabra Dios no están de moda. Yo diría más, son palabras que son tan ajenas a día de hoy que incluso cuando Jesús habla del reino de Dios nos puede parecer hasta algo metafórico. Pero no, el reino de Dios es algo muy concreto. Jesús, cuando viene a implantar el reino, viene con las cositas muy claras. Y ese reino de Dios se va a concretar en cosas muy específicas. Lo de la implantación del reino me hace un poco de gracia, porque parece que el reino es una planta que hay que ponerla en un sitio, allí echa raíces y allí crece. Y creo que las cosas no van así. El reino va con la persona de Jesús. A donde va Jesús, va el reino. Es como si fuese un territorio sin fronteras, un territorio que se mueve. Va y viene con la persona, llega a donde llega la persona. Dice, ¿y eso pasa con todos? Pues no, eso pasa con Jesús. ¿Por qué? Porque a donde va Él resulta que va la salud para los enfermos. Dice, de hecho, corrían todos a Jesús. Los ciegos para ver, los cojos para caminar, los leprosos para quedar limpios. Es decir, en ese sentido son cosas muy concretas, muy en relación con Jesús y muy en relación con las personas con las que Jesús se encuentra. El reino, ese espacio o tierra o mundo al que me refería antes, en realidad es un espacio de relaciones personales. Es un espacio de relaciones afectivas, es un espacio de relaciones humanas. Y en ese sentido, el reino de Dios se supone, ahora Jesús no está aquí, estamos nosotros. Y se supone que allí a donde vamos nosotros, va Jesús. Y por lo tanto se supone que allí a donde va un discípulo de Jesús, allí a donde va uno de nosotros, va la curación. Claro, yo tendría que preguntaros si habéis curado a alguien, si habéis resucitado a alguien, si con vosotros el reino de Dios ha ido a alguna parte. Y si me preguntáis a mí, yo tengo que decir sí, yo en eso soy experto. ¿Por qué? Pues yo puedo ponerme a contar las vidas que le he robado a la muerte. Yo le he robado vidas a la muerte. Con algunas no lo he conseguido, pero con otros sí. Y podría contar contar, ¿no? Imposible. Las sonrisas que he puesto en la cara de niños que tenían necesidad de ser acogidos. Es decir, todos llevamos el reino de Dios en las manos. No es algo que está aquí o allá, lo dice el Evangelio también por algún lugar, no está aquí o allá, está en nuestras manos, está en nuestro corazón, está en nuestros ojos, en la manera como miramos, en la manera como nos compadecemos, en la manera como nos acercamos a quien tiene necesidad. Entonces el reino va y viene con nosotros, se supone. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y estuvo allí predicando a Cristo. La gente escuchaba con aprobación las palabras de Felipe y contemplaba los prodigios que realizaba. Pues de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Y hubo gran alegría en aquella ciudad. De tiempo atrás venía practicando la magia en la ciudad un tal Simón, que tenía embaucada a la gente de Samaria, y decía ser alguien extraordinario. Todos, grandes y pequeños, lo seguían y decían: «Esta es la fuerza de Dios».
la que llaman el gran poder. Los seguían porque durante bastante tiempo los había embelesado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena nueva del reino y de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó, recibió el bautismo y no se separaba de Felipe, viendo maravillado los signos y los grandes milagros que realizaba. Para terminar, he elegido este texto. Es un texto muy significativo, porque vemos a dos personajes que con su actuación consiguen más o menos los mismos resultados. Simón, que es mago y que cobra por hacer magia, consigue curar al igual que lo consigue el apóstol Felipe. Pero vemos que el final de la historia es diferente para uno y para otro. Me quedan dos preguntas para hacerle al padre Agrelo, a ver qué nos puede responder. Y ya aprovecho para darle las gracias, ahora que estamos terminando, por haber querido colaborar con nosotros. La primera de ellas es, ¿qué acciones puede hacer a día de hoy un cristiano para establecer el reino de Dios en este mundo? Y una segunda pregunta es, dentro de este mundo en el que vivimos, en el que somos tan diferentes, ¿quiénes serían los protagonistas, los preferidos del reino? A propósito del bueno de Simón, me gustaría subrayar algo que me parece muy importante para nosotros hoy. La diferencia entre Simón y Felipe está en que uno se sirve de Dios, utiliza a Dios. La magia, en realidad, es una pretensión de control del poder de Dios por parte del mago. Eso no tiene nada que ver con la fe. La fe no hace milagros apoderándose del poder de Dios, controlando a Dios, sino dejándose en manos de Dios, abandonándose en manos de Dios. Y digo que eso tiene mucho que ver con nosotros, porque nuestro modo de vivir la fe con frecuencia se parece más al del mago Simón que no al del apóstol Felipe. Quiere decir que a nosotros nos va mucho eso de pretender controlar a Dios con nuestras cosas, aunque solo sea con nuestras devociones, con nuestros ritos, con no me hagáis decir más que igual escandalizo y no quiero. Y luego, sí, los preferidos del reino. En realidad el reino es solo para ellos, para esos preferidos, y son los pobres. Recuerdo un texto del Evangelio de Lucas, tal vez el que llevo más grabado en la mente, que Jesús en la sinagoga de Nazaret cita un texto del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ungió y me envió a evangelizar a los pobres. Y esa es la misión de Jesús, eso es lo que sucede en el reino de Dios. Decíamos, curar dolencias, curar enfermos, remediar necesidades. Entonces los destinatarios del reino son siempre aquellos que se sienten en necesidad. Y cada vez que digo esto, alguien me recuerda que Jesús vino para todos, también para los ricos. Y entonces yo tendría que recordar es que los ricos muchas veces, muchísimas veces, no se dan cuenta de lo pobres que son.